Aquí estamos en contacto con Jorge Alberto Ducuen. Vamos a hablar a través de él de historias que tienen que ver con la querida zona de Coronel Suárez. Las historias de comunidad, las historias de personajes, todos aquellos que de alguna manera han hecho al desarrollo, a la vida cotidiana de una comunidad como esta en ese marco de nuestro sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Y Jorge Ducuen es autor de varios libros que van reseñando estas cuestiones, incluso de instituciones, de comercios, de personajes. ¿Cómo le va, Jorge? Mucho gusto. Encantado, Ignacio. Bueno, gracias por comunicarse conmigo, contactarte por tan importante programa. Muchas gracias. Usted sabe, estamos revisando un poquito su biografía también. Usted nació en Ituzaingó, no precisamente en Suárez, ¿no? Nací en Ituzaingó, pero al año de vida, mi padre era cartero del correo y se trasladó a Coronel Suárez con toda la familia, y bueno, yo el más chico, con un año, pero me considero suarense. Aquí estamos viendo también, por ejemplo, Latidos del Sentimiento. Usted ha escrito 5 libros que tienen que ver con esa historia que muchas veces no está en ninguna currícula, que es todo aquello institucional, todo aquello que se narra en la calle, lo que se aprende en la universidad del día a día del pueblo, ¿no? Sí, a través de mis 5 libros, yo ya realmente desarrollé una etapa anterior en periodismo gráfico, y ya allí empecé, me encantaba el tema de la historia de Suárez y los vecinos, personajes, comercio, y empecé un poco ahí. Después, para darme un gusto, en 2006, 2007 preparé mi primer libro y no pensé en lo económico, sino en decir, quiero escribir un libro. Claro. Y ahí empecé a entrevistar gente, a buscar, a indagar, a investigar, y en el primer libro unas 40 historias de con vecinos, instituciones, deportistas, de todo un poco, que cayó muy bien en la población. Lo presenté, hubo muy buena recepción, y entonces en el 2009 seguí con la segunda parte de Latido del Sentimiento, Caricias para el Alma, y después ya el 2010 me llamaron de un club rural, que es de la colonia La Aventura, que también tiene su historia, y me encargaron un libro de formato revista para los 50 años, las bodas de oro, que también lo hice en tiempo récord, lo hice en 2 meses y monedita. Claro. Y después, bueno, en 2012 se me ocurrió, empecé a acordar de la niñez, de aquellos personajes populares que deambulaban por la ciudad, que incluso muchos la pasaron muy mal, vivían en la calle, eran, a su vez de que eran maltratados por una parte de la sociedad, eran muy defendidos, muy solidarios otra parte de la sociedad. Y entre ellos hay lustrabotas, hay carpintero, albañiles, algún peón de campo, y algunos otros que vivían en la calle y que tienen una rica historia. Claro. Y después finalmente el último es La Revolución Bailable, que pasa de allá cuando yo todavía era adolescente, de los años 60, cuando irrumpe la nueva ola. Sí. Con el Club del Clan, Palito Ortega, Sandro, todo eso, el gran cambio que hubo. Sí. Y viene, bueno, nace en Europa, pasa a Estados Unidos, después viene más tarde a la Argentina, y empiezan con los boliches, las discotecas, las primeras discotecas, y bueno, llega Coronel Suárez también, como en todas partes, ¿no? Claro. Y acá se bailaba con las orquestas de tango y jazz, y los viejitos de aquel entonces nos miraban a los adolescentes que bailábamos con un tocadisco, un equipo de pasar los discos de jockey, los miraban raro, y después empiezan las orquestas modernas, de rock, de toda esta música nueva, que entre ellos estaban los Jokers, de ahí salió Sergio Denis. Claro. Y bueno, yo voy contando todo el tema del cambio de la ropa, la vestimenta, los asaltos, el baile de la clase, el baile de los estudiantes, la confitería,
los primeros boliches, los peinados, cómo se vestía la mujer, la famosa toca en los peinados, los Montgomery, el pantalón Gosport, bueno, qué sé yo, todo eso relacionado con una hermosa época de que, bueno, hoy es muy distinto, ¿no? Claro. Usted cita, anterior a toda esta movida, la orquesta Juvencia, que para los años 40 en adelante fue toda una revolución, ¿no? Sí. Justamente mi suegro fue uno de los 3 fundadores, y bueno, la orquesta Juvencia, porque fue en realidad la segunda, en Coronel Suárez primero tuvo la orquesta Gangone, que fue una escuela de músicos, formadora de músicos. Después, como un cambio, un poco más novedosa, apareció la orquesta Juvencia en 1940 y revolucionó un poco en aquel momento el tema de tango, jazz, todas esas cosas, y anduvo por Coronel Suárez y toda la zona, ¿no? Qué bárbaro. Y en 1980 se hizo un homenaje por el recorrido de esta orquesta. Y bueno, se llenó acá en Coronel Suárez, se llenó 1.500 personas en el centro blanco y negro, y después fueron a tocar a Bahía Blanca y a Mar del Plata también, y bueno, eso me quedó toda la música grabada y con fotos. Hice unos videos que están hoy en YouTube y lo comparto en Facebook. Seguro. Recordando la historia de la famosa orquesta, ¿no? Es cierto. Aquí, en ese primer libro, vuelvo al origen de su presencia literaria, más allá de lo periodístico que ya vamos a hablar. Menciona, por ejemplo, historias de los comercios, que cómo han cambiado en todas las localidades, así como Suárez, de las grandes tiendas, de las grandes superficies, a comercios más pequeños, ¿no? Claro. Sí, ahí ha habido un cambio muy grande, y además el trato comercial era otro. Claro. Yo, por ejemplo, tenía de vecino y la casa me la hice gracias a un señor, don José Cohen, que tenía un corralón de construcción, y en aquella época se hacía, él era el banco. Él le fiaba, usted pagaba por mes, pero por medio de pagaré, de documentos. Claro. Él iba al banco con una valijita llena de pila de documentos, y si usted un mes no le podía pagar, una semana antes le pedía a él que le avisara, entonces renovaba el documento, y él mismo le aconsejaba que era conveniente que usted cumpliera para que no se perjudicara ni él ni usted. Él no regalaba la mercadería, pero lo financiaba todo él. Claro. Gracias a este señor, en Suárez se hicieron más de 2.000 viviendas, y hoy eso no existe, porque yo un mes no le podía pagar, iba y le firmaba otro documento, él iba al banco, con la valijita. Los empleados en aquel momento no había computadora, no había nada de eso, se agarraban la cabeza porque estaban hora y hora con los pagarés, ¿no? Claro. Y bueno, tenía de todo, tenía en ese corralón, era impresionante. Hoy directamente eso no existe más. Hoy si consigue crédito, bueno, ya es otro tema en el banco que es muy distinto. Y bueno, y por supuesto con las tiendas, con otros rubros también pasaría, con las tiendas también, ¿no? Sí, los comercios han cambiado. Claro, y de alguna manera cambia la fisonomía urbanística de lo que es el centro de la ciudad, de pronto, de los lugares donde la gente se encuentra por lo general, ¿no? Sí, Suárez creció mucho y es una ciudad importante entre Bahía y Olavarría, y después acá al sur Pringles, pero tiene todavía su parte de pueblo, o sea, tenemos la esencia de pueblo todavía. Si bien hay comercios grandes, hay actividad, la actividad económica más importante sigue siendo el campo, la agricultura, la ganadería. Está la fábrica de zapatillas DAS, que antiguamente era Gatic, Adidas, pero está trabajando mucho menos gente, está un poquito complicado la parte económica, social. Claro. Como en todos lados, un poco difícil la situación. Seguro. Bueno, y estas mismas fábricas ahora van dependiendo cada vez más de tecnología, de producción mucho más
maquinizada, ¿no?, que antes. Sí, y aparentemente lo están perjudicando un poco el tema de las importaciones, porque vienen la mercadería que entra es más barata, entonces los costos, por el famoso sistema del costo argentino, ¿no? Exactamente. Jorge, veo por aquí algunas otras publicaciones suyas, ya voy a llegar, por ejemplo, al Club Rural La Aventura, pero estamos hablando de Coronel Suárez, la fundada por Eduardo Casey en 1883, ¿no? Sí, el pueblo Saucecorto se inicia en 1882 y Casey había adquirido con la firma La Curumalán, había adquirido todo el eje, o sea, toda la parte de terreno, digamos, grande, a un señor, no me acuerdo el nombre, un señor de la que le había correspondido, era militar, le había correspondido por la campaña al desierto, lo premiaban con tierra antes. Entonces Casey también fue una persona olvidada un poco en la historia, pero él compró todo, y a los galeses, a los rusos alemanes acá del Volga, todo eso, a los inmigrantes, le financiaba también la compra de las tierras, de los lotes de campo, todas esas cosas, y para las colonias, para hacerse su lugar. Él financiaba y todo eso, y después lamentablemente más tarde él se fundió y murió en Buenos Aires trágicamente, ¿no? Claro. Pero se le debe mucho a don Eduardo Casey. Seguro, que no ha sido fundador solamente de Suárez, sino de otras localidades. Del Hockey Club, de acá de Venado Tuerto, en Pigüé también tuvo que ver, así que es muy muy importante lo que hizo en su momento. Exactamente. Bueno, y por supuesto que está en una comarca en torno a las cercanías de Sierra de la Ventana y toda esa región que es magnífica, ¿no? La famosa, el cordón de Ventaña, que es Sierra de la Ventana, y la Sierra Curumalán. Sí, sí. En Sierra de la Ventana, al lado de Sierra de la Ventana, está Villa Arcadia, que pertenece a Coronel Suárez, claro, que es una región turística muy muy linda. Claro. Y después está todo, bueno, el cordón serrano y eso, que tiene muy lindos lugares, muy linda vista. Sierra de la Ventana, tiene Villa Ventana, todo eso. Claro. Es muy muy turístico, muy lindo. ¿Qué le parece? Jorge, vamos a conversar un poquito más, un segundo capítulo, otras localidades, pero también siguiendo con sus libros, que tienen que ver con la comunidad de Coronel Suárez, esa zona tan pintoresca que tiene que ver con nuestros inmigrantes, como venimos conversando, pero también con muchos personajes que, enhorabuena, por medio de su pluma, aparezcan retratados en las palabras y, por qué no, en las imágenes también, en libros que van a quedar para próximas generaciones. El escritor Jorge Ducuen, desde Coronel Suárez, sudoeste bonaerense, la vida diaria, ¿no? Y estábamos hablando de las localidades del partido, de la propia Suárez, de las colonias, y más alejada de la cabecera está Huanguelén, prácticamente de la ciudad. Huanguelén está más lejano de Suárez y está peleando por su autonomía hace tiempo. Ah, sí. Sí, pero bueno, es la localidad con 4.500, 5.000 habitantes, la más importante, y después están las colonias acá al lado, ya integradas acá, Coronel Suárez, al lado de Coronel Suárez, que son las 3 colonias alemanas, que son Santa Trinidad, San José y Santa María, que vinieron de los inmigrantes rusos, alemanes del Volga, descendientes, vinieron del Volga, ya del río Volga de Rusia, y llegaron en 1887 acá a la estación de Coronel Suárez, y tal cual estaban situados allá, calcados, se buscaron su lugar ahí, acá, que Casey le brindó, y se distanciaron uno del otro. La colonia 1, que viene a ser Santa Trinidad, vino de un grupo y se puso al lado de Suárez a 1,5 kilómetros. La San José a 6 kilómetros. Y Santa María se fue un poco más lejos, a 18 kilómetros. Aquí, si usted me permite o quiere, le puedo contar que
durante todo el año se desarrollan las fiestas típicas alemanas, Claro. que son la delicia de los suarenses y de la región y hasta del exterior han venido. Qué hermoso, ¿eh? Las carneadas, la fiesta del Strudel, la fiesta, la Pilsenfest, la fiesta patronal de cada pueblo, que se escribe Kerb con K-E-R-B, que viene a ser fiestas patronales. Claro. Entonces en distintos meses del año se hacen esta fiesta y bueno, se llena porque son las comidas típicas, las tradiciones, se visten con la ropa de antes, ¿vio? Los bailes típicos. Sí, sí. O sea, muy bonito. Por supuesto, manteniendo sus tradiciones y además Sí. esa fe que tienen, Sí, que sí. por supuesto es impostergable, ¿no? Y ahí sí, y muy religioso, Ujú. La iglesia de la Colonia 2 es digna de ver, es maravillosa, Claro. es maravillosa. Y en el pueblo de San José, o sea, la Colonia 2, estaban los abuelos, ahí están las raíces de Sergio Denis. Claro. Ahí vivieron los abuelos y bueno, le hicieron en homenaje a Sergio Denis una placita Ujú. que se inauguró en 1993. Y él ha venido muchas veces a cantar acá a Suárez y en la Colonia también solidariamente donando la recaudación a instituciones de Coronel Suárez, ¿no? Qué maravilla, ¿eh? Los Hoffman. Héctor Hoffman, sí. Exactamente. Héctor Y en ese libro de los personajes populares de Coronel Suárez no deben faltar historias de estas, ¿no? Porque además siempre evoca la nostalgia, el recuerdo de esas personas que a veces están o ya no están cuando va pasando el tiempo, y las historias siempre son lindas, ¿no? Sí, yo le puse personajes populares, o sea, me fijé en destacar eso, Ujú. porque me acordaba de un lustrabota que estaba en pleno centro al lado de un kiosco, y tenía sus características, era moreno, huesudo, tenía un caminar especial y hablaba con ceseo. Ujú. Y había mucha gente que lo embromaba, lo cargaba, y a su vez había gente que lo cuidaba. Y tiene mucho humor, le decían el loco Mario. Mm. Tiene mucho humor, tiene picardía y también, bueno, tiene la parte triste, ¿no? Claro. Y él, desde el primer momento que comenzó la banda municipal de Coronel Suárez, él iba adelante de la banda, abriendo paso, y decía, guarda, guarda, abran paso, y él decía que era la mastoca, en vez de mascota, decía que era la mastoca de la banda. Y es muy recordado, es muy querido, tal es así que cuando yo saqué el libro, hay gente que se le caían las lágrimas recordándolo. Claro. Y después, bueno, hay otros personajes más, como Esmeralda, que andaba por la calle pidiendo, y también la gente le ayudaba, alguna gente le tiraba piedras. Están algunos peones rurales criollos de estos de la Doma, con su humor, su chiste, su picardía. En fin, hay varios. Hay un personaje ahí que murió a los 101 años, ahora hace poco, que trabajó mucho en el campo, con la Doma y todo eso, y trabajó de extra en dos películas, una La Frontera Olvidada, que fue hecha por don Calolo Neira, acá de Coronel Suárez, Ujú. y después trabajó en el Martín Fierro de Torre Nilsson, Ajá. y le alquiló, él me contaba con humor, cuando usted lee la historia, él me contaba con humor que él, los Gardiner y Zacarías Silvera, que son muy famosos acá en la zona, le alquilaban los caballos para que Alfredo Halcón lo usara, bueno, y todo eso, y él hizo de extra del viejo Vizcacha, Qué bárbaro. en la famosa película de Martín Fierro. Sí, sí, sí. Así que bueno, hay Qué lindo que estos personajes puedan participar de la página escrita que queda, gracias a usted, en los registros que las generaciones futuras van a consultar, porque en definitiva es la historia del pueblo, ¿no? Sí, se pierde mucho, yo digo, seguro. se pierde lo que no se cuida. Mm. Se pierde mucho porque yo en la mayoría acá de los libros he entrevistado a cientos de personas
y lamentablemente quedan muy pocos ya que quedan vivos, o sea, han fallecido muchos, y se va perdiendo, yo creo que cada día se va perdiendo una historia, ¿no? Claro. Porque la importancia que yo le di a esto es que todos nosotros día a día hacemos a la historia de nuestro lugar, nuestro pueblo, ¿no? Ujú. Y tanto un trabajador humilde, qué sé yo, como un destacado, como también en el segundo libro le hice la historia y le busqué la parte humana a Juan Carlito Harriot, Ajá. el gran jugador de polo de aquel Coronel Suárez que ganaba todo y que representaba a la selección argentina en el mundo. Qué bárbaro. Y Juan Carlito, bueno, es un personaje, una persona pero extraordinaria, a pesar de que tiene su posición económica muy, muy buena, es una persona que si usted habla con él no se da cuenta quién es, o sea, si no lo conoce, es muy sencillo, muy humilde, y yo le busqué la parte humana y después fui a la parte deportiva, ¿no? Claro. Y tal es así que todos los cumpleaños lo llamamos, es muy, muy agradecido y ya le digo, muy humilde. Y bueno, hablando de la historia personal, siguiendo un poquito con su actividad, que no solo es la literaria, lo periodístico ha sido su fuerte, porque además incluso entre los hitos de su carrera ha sido la fundación del Nuevo Imparcial de Coronel Suárez en su momento, ¿no? Sí, yo empecé, ojo, no estudié, pero me gustaba escribir. Y yo colaboraba en años anteriores con el periódico Nuevo Día de Coronel Suárez, y un día me invitó el gerente del periódico a trabajar de periodista, que me agarró un miedo bárbaro a mí. Salía con los grabadores esos grandes de a cassette, Sí. Continental, que esos son unos aparatos grandes, y las primeras entrevistas hasta me olvidaba de bajarle o le bajaba mal los botoncitos para grabar. Sí, sí, sí. Y pero me ayudó una cosa, que tenía muy buena memoria, entonces las dos primeras notas la hice en base a la memoria. Claro. Y a las anotaciones. Después aprendí mucho en el mismo diario, y me interesó, bueno, tenía que tratar con políticos, tenía que tratar con artistas, tenía que hacer de todo, ¿no? Pero me interesó mucho la parte humana, historia, entonces ahí empecé a despuntar un poco este tema de las historias de Coronel Suárez. Qué bonito. Y después con un grupo de empleados, como la situación se había puesto inestable, Ujú. fundamos el Nuevo Imparcial, que también ahí yo manejaba la parte de jefe de redacción, y bueno, hacía de todo también, ¿no? Hacía de fotógrafo, hacía de periodista, de todo, y ahí también abrí una página especial los sábados dedicada a la literatura, y también ponía poemas, poesías, y le daba libertad a la gente para expresarse y mandar su escrito y sus cosas, ¿no? Claro. Así que fue una tarea linda, un poco agotadora, pero una tarea muy linda durante varios años. Qué lindo, ¿eh? Bueno, la radio también entre medio y... La los radio medios. hice un programa, o sea, antes del libro Los Latidos del Sentimiento, en 2007, hice un programa en 2004, por ahí, en LU36, Coronel Suárez, Sí. un programa de 6 meses justamente contando un poco la historia esta de Suárez en la radio. media condensada, digamos, o sea, en 15 minutos, una cosa así. Qué lindo. Pero era un micro programa de microhistorias, Sí. era. Seguro. Y bueno, también a la gente llamaba y decía que le acordaba tal persona o de tal otra cosa, y bueno, yo ya me ponía a investigar y a averiguar y a buscar datos, ¿no? Claro. Así Bueno, que esta bueno, es muy lindo. la historia que se va escribiendo, se va haciendo del pueblo para que más adelante también sea la referencia de cómo comienza a transitarse la vida de una comunidad como Suárez, ¿no? Sí, yo, la verdad acá con mi señora, que ha sido docente, sigue siendo docente, sí, ella,
Siempre hablamos de que yo no tengo estudio universitario ni nada, pero que me ha tocado que me han venido a ver estudiantes y hasta profesores de historia de acá de Suárez y de la Universidad de Bahía Blanca, para que les ayuden haciendo la tesis y eso sobre historia, por ejemplo, del ferrocarril o historia del teatro en Coronel Suárez, que tiene por ejemplo, ustedes lo tuvieron ahí en Mar del Plata, Jorge Amendáburu, Ajá. que fue premiado varias veces con el Estrella de Mar, y inició su carrera actoral acá en Suárez con Bambalinas, Teatro Bambalinas, y después se fue ahí, se radicó en Mar del Plata y trabajó con los Carreras, tuvo su escuela de teatro y actuó mucho, y recibió, varios premios, tiene una destacada trayectoria, y hace unos cuantos años atrás regresó a Suárez y se juntó con sus amigos de Bambalina y lo homenajearon, ¿no? Claro. Y veo por la trayectoria que vi ahí que tenía Mar del Plata, era muy importante. En Mar del Plata, si me permite, también hay un jugador de fútbol, exjugador, que surgió de Boca Juniors de Suárez, y tuvo destacada actuación lo compraron en el 65 el Club Atlético Banfield, jugó del 66 en la primera de Banfield hasta el 72, en el 73 en Ferrocarril Oeste, y después se fue a Gimnasia Godoy Cruz de Mendoza, Gimnasia de Mendoza, y terminó siendo director técnico allí, para luego radicarse en Mar del Plata con su esposa y sus hijos, y tiene nietos, y él estaba atendiendo su kiosco en la terminal hace unos años atrás. Ajá. Se llama Oscar Enrique Jack, le decíamos un Mololo. Así que Mar del Plata hay muchos suarenses, hay radicado, yo he enviado muchos libros allá, hay muchos suarenses residentes en Mar del Plata, sí. Sin duda. Es muy linda la ciudad y muy querida también. Claro, ¿no? Por supuesto. Jorge, le agradezco mucho este tiempo, vamos a seguir indagando en sus libros, en las historias de Suárez. Un gran abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a Región Atlántica. Muy amable, hasta luego. Gracias, hasta luego. Jorge Ducuen, escritor de Coronel Suárez, una charla con las historias de una comunidad muy querida en nuestra provincia.